Israel era admirado en aquella época de la antigüedad por los demás pueblos en razón de ser un pueblo muy organizado. Se organizaba para acampar, por ejemplo, para desplazarse, también había un orden establecido en la palabra de Dios. Si estaba estacionado o en marcha, tenía, por ejemplo, como eje central el tabernáculo, que era a su vez el lugar de la adoración. Tenía el sacerdocio, tenía leyes rituales, leyes ceremoniales, tenía leyes morales, leyes de higiene, leyes de nutrición, más un sinnúmero de leyes civiles, y hoy nos ocuparemos de una de esas leyes civiles. Hay en el Antiguo Testamento dos temas diferentes relacionados con la esclavitud o con los esclavos, y me quiero referir solo a uno de esos dos aspectos. En la época mencionada en la lectura, en caso de llegar la pobreza a la vida de alguien, los hebreos podían venderse a sus hermanos y de esa manera escapar del hambre y, por qué no, de la muerte también en razón de las carencias. Dios entonces proveyó una ley para que ese estado o condición no fuera por tiempo indefinido, es decir, le fijó término. Aparte de eso, Él no solamente establece entonces ese término y era con el propósito de que no fuese excedido, no se pasaran de ese tiempo, y aparte también era obligatorio proveer con generosidad a aquel que recuperaba su libertad a la hora de marcharse de cuanto pudiera él llevar en materia, diga usted, de alimentos, de animales, en fin, todo eso. Ahora, dentro de ese contexto y cumplido el plazo, el siervo o la sierva, porque también dice en otra parte de la Biblia acerca de la mujer que se vendía, ella podía también recuperar su libertad. Entonces, cumplido el plazo, el siervo o la sierva tenía derecho legal de decir que por ley podía ella o él recuperar su libertad. Entonces, era un derecho adquirido que la ley que Dios había establecido le daba precisamente esa hermosa opción de recuperar de nuevo su libertad. Pero sucede que esa misma ley que le daba la libertad, le daba la opción de seguir sirviendo a su amo, pero lógicamente eso debía ser una decisión voluntaria de parte de aquel que ya había servido en esta condición durante 6 años. Entonces, si él o ella podían reconocer, por ejemplo, que amaba a su amo, que amaba su casa, y podía reconocer que allí le había ido muy bien, entonces sobre la base de esto podía renunciar a su libertad, repito, si así lo decidía. Entonces era una decisión completamente voluntaria, no era nada impuesto en ninguna manera, aunque estaba en la condición de un esclavo, pero había una ley que lo amparaba. Así entonces, esta ley basada y esta decisión basada en el amor y la gratitud hacia aquel que le había mantenido durante ese tiempo como esclavo. Ahora, al horadar, o sea, perforar la parte inferior de la oreja, lo que nosotros llamamos como el lóbulo de la oreja, se perforaba, se llevaba, dice la Biblia, en lo que hemos leído, ante los jueces y ante la puerta. No era la puerta de la casa, era la puerta de la ciudad, donde siempre estaban los mayores ancianos del pueblo o de la ciudad, que a su vez se constituían en la autoridad. Así que ante un juez de esos y ante esos ancianos, aquella persona aceptaba pasar por esa experiencia para que él fuese marcado, porque de eso se trataba, una marca. Aleluya. Ahora,
esa marca indicaba que tenía un dueño. Eso quiere decir que entonces él no era dueño de sí mismo. No. Aparte de eso, quería decir que él no estaba a la venta. De otro lado, cuanto pudiera tener era porque lo había recibido de su amo. Algo importante es que esa marca no era algo que se podía borrar. Si estuviera en nuestros días, es una cirugía plástica y asunto arreglado. Pero en aquella época no era posible quitarse esa marca, esa seña que llevaba la persona. Así que podemos decir o concluir parcialmente ahora que su vida estaba marcada hasta la muerte. Repito, su vida estaba marcada hasta la muerte. Aleluya. Ahora, hablemos un poco entonces de la aplicación de esta ley civil de aquella época, porque para nuestros días tiene una aplicación, yo diría una hermosa aplicación espiritual para nuestros días. Gloria al Señor. Toda persona que ha reconocido al Señor como su Dios y su Salvador, también ha reconocido que Él es el dador de la vida, el autor, como dice la Escritura, de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Amén. Gloria al Señor, porque de Él recibimos absolutamente todo. Gloria al Señor. Entonces, cada uno de los que hoy estamos en el camino de Dios, hemos decidido y por nuestra propia decisión entrar en una relación diferente a aquella en la que están todas las demás personas que no le tienen como su Dios y como su Salvador. Hay, por ejemplo, bendiciones que podemos decir que son comunes a la humanidad. Usted se preguntará, ¿cómo es eso? Bueno, la Biblia dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos y que la lluvia descienda sobre justos e injustos. Entonces todos los seres humanos nos beneficiamos de estas dos cosas tan importantes que son para la vida, no solamente la vida humana, para la vida de todo el reino vegetal, como nos lo enseñaron en la escuela, y para todas también las formas de vida que hay sobre la tierra. Pero al aceptarlo, al aceptar cada uno de nosotros al Señor, debió ser un acto completamente voluntario. Muchos casos ha habido de personas que han llegado al Señor por diferentes razones. Un varón que va tras una damita joven que va tras un caballero joven, elegante, en fin, muchas han sido las razones. Los que ya tenemos un buen número de años y un buen número de décadas en el caminar con el Señor y en el servicio a Él, son muchas las cosas que hemos visto. Entonces, cuando una persona llega a ser parte de la congregación y no hay la razón real y verdadera que debe existir para entrar en una relación con este Dios maravilloso, llega un buen día cuando por cualquier cosa, incluso cosas baladíes, cosas sin importancia, abandonan el camino, dejan al Señor. Pero he aquí que es importante que cada quien llegue al Señor tomando una decisión personal. Yo diría que es el momento también de que los padres tomen en cuenta esto, porque hemos conocido casos también de padres que desde muy temprana edad en los hijos, 4, 5, 7 años, comienzan a exigirles. Una cosa es enseñar y otra cosa es exigir, por ejemplo, el que se entreguen al Señor o el que sean bautizados, por ejemplo. Las cosas con Dios no caminan de esa manera. Es importante tomar en cuenta la decisión personal y voluntaria de cada ser humano para establecer una relación con Dios. Entonces, cuando esto se toma de esa manera, sucede entonces que por amor se renuncia a vivir la vida como cada quien la estaba viviendo. O sea, vivir en adelante para agradarle a Él, para obedecerle, para hacer su voluntad siempre y no la de cada persona. No, Señor, en ninguna manera. Ahora, reconociendo
que con su muerte pagó el precio del rescate individual de cada uno de nosotros y también de la humanidad entera, con una característica importante, incluidas todas las generaciones. Quiero leer lo que yo podría considerar esta mañana una radiografía de lo que fue el pasado de todos los que estamos hoy en el camino del Señor. Quizá todo el contenido de la escritura que quiero leer no corresponda a cada vida, pero creo que usted al escucharme se va a dar cuenta que algo de eso caracterizaba nuestra vida anteriormente. Efesios 2 dice del verso 1 al número 5, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Aleluya. Bueno, ese era el estado de todos y cada uno de nosotros. Era la condición nuestra, sí, pero cada uno de nosotros también pasamos entonces por todo esto que Dios ha provisto y ha manifestado su amor y su misericordia hacia la humanidad. Ahora, ha habido ciertamente un proceso de compra. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Creo que hay una palabra en Colombia que lamentablemente representa una tragedia en la vida de muchas familias y de muchas personas. Me refiero al secuestro. Todos nosotros entendemos lo que es el secuestro, entonces nadie mejor que los colombianos para saber lo que eso es y para poder hablar al respecto. El secuestrado es llevado lejos y se espera que los familiares paguen un rescate para liberarlo. Entonces, la palabra del Señor nos está diciendo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, que Él se constituye en el precio, Él paga. ¿Y de qué manera? Todos nosotros sabemos que va a la cruz del Calvario, allí entrega su vida, lleva sobre su cuerpo el peso de todo el pecado de la humanidad, de manera tal que cada uno, al acogerse a lo que Él realizó en la cruz del Calvario, pueda obtener la libertad de la esclavitud del pecado, porque Él ha pagado el rescate. Aleluya, gloria al Señor. Pero también en 1 Timoteo 2:6 encontramos estas palabras, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, hemos sido rescatados por Él. La libertad que ahora tenemos, se la debemos a Él. Lo que hoy somos, se lo debemos a Él. Aleluya. Pero escuche, hermano, amigo, que está teniendo la oportunidad de ver y escuchar esta mañana la palabra de Dios. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí hago un alto breve, porque muchos de nosotros a veces hablamos de una manera que realmente nos falta humildad cuando hablamos. ¿Por qué? Porque sencillamente nos jactamos de cuánto tenemos, de lo que hemos logrado de alguna forma, de alguna manera. Pero sucede que la palabra de Dios nos está diciendo que fuimos comprados. Los versos anteriores nos hablan de Él haberse constituido en el precio del rescate.
para cada uno de nosotros poder ser libres, sí, ciertamente, pero al Él pagar el precio, se constituye en nuestro dueño, se ha constituido en nuestro dueño. Por eso la Escritura está diciendo que nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios, le pertenecen a Él. De la misma manera que en el tiempo antiguo, aquel que aceptaba voluntariamente seguir siendo esclavo de ese amo tan bueno que tenía, porque si el amo hubiera sido malo, jamás pensaría en seguir al lado de él. Pero él voluntariamente pasaba a ser una propiedad de ese amo. De la misma manera, usted y yo hemos llegado a ser propiedad del Señor Jesucristo. Yo no sé si usted puede levantar su mano y dar gloria a Dios por eso. Ya no somos lo que éramos antes. Ahora tenemos un dueño. Sí, Señor. Ahora, 1 Corintios 7:26 dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Así que entonces no hay razón alguna para que nadie vaya a constituirse a través de cualquier forma o manera, costumbre de vida o de vicio, de lo que sea, volver a la esclavitud anterior. No, Señor, ¿por qué? Por precio fuisteis comprados, dice 1 Corintios 7:23. Aleluya. Pero 1 Corintios también, 6, el verso 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No suena muy elegante, ¿verdad? No suena muy elegante, es cierto. Pero ¿qué dice la Biblia? No sois vuestros. Usted, mi hermano, hermana, no es dueño de usted. Yo no soy dueño de mí mismo. Usted y yo tenemos dueño, tenemos propietario. Aleluya. Y gracias a Dios por eso. Luego entonces podemos concluir esta partecita que nosotros solamente somos mayordomos, somos administradores. Regresemos momentáneamente a aquel esclavo que está con su oreja perforada. Tiene un orificio en su oreja. Todo lo que él tiene, todo lo que él usa, se lo ha dado su amo. No hay diferencia con ninguno de nosotros. Que el Señor nos ayude para que nos podamos librar muchas veces de la jactancia con que hablamos cuando tenemos algo. Sea un par de bonitos zapatos que estamos estrenando el día domingo. Y a veces como los niños que se estrellan, no se dan cuenta por dónde van porque van caminando y mirando sus zapatos nuevos. Hay muchas otras cosas por las que el ser humano se ufana, habla de una manera con arrogancia, porque tiene, porque posee, en fin, hay tantas cosas en las que el corazón y la mente humana se pega como si fuese de una importancia muy grande, cuando son cosas que Dios nos permite administrar. Luego entonces es la razón porque a los ojos de Dios somos mayordomos, somos administradores de todo cuanto el Señor coloca a la disposición nuestra para administrar. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, de la misma manera que las marcas entonces en aquel tiempo antiguo significaba que eso era una propiedad de alguien. Déjeme decirle, hoy también hay marcas, sí señor, sobre los hijos de Dios, pero son marcas espirituales. De la misma manera como en el tiempo antiguo había vidas que estaban marcadas, hoy, déjeme decirle, hay vidas que están marcadas. Aleluya. El bautismo es una de esas marcas. Capítulo 2, del verso 38 de los Hechos, es un versículo que todos, creo, sabemos de memoria. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y habla de otra señal, de otra marca, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, Gálatas 3:27, hablando de esa marca, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo
estáis revestidos. Gloria al Señor. Bueno, todos y cada uno de nosotros procuramos el domingo, cuando nos íbamos anteriormente al templo, a la escuela dominical, nos poníamos nuestras mejores ropas, íbamos a un encuentro con nuestro Dios, íbamos allá para adorarle, para alabarle. Bueno, sobre cada quien que ha sido invocado ese nombre, hay como una especie de vestidura, porque Gálatas dice que el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Gloria al Señor. Pero la Biblia también habla de un sello, de una marca. Sí, Señor. Aleluya. Entonces es Efesios 4:30 el que dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Un sello, una marca, algo que hace distinto a él o a ella, donde quiera va, donde quiera está. Es cuestión del cristiano, de la hija de Dios, conducirse y comportarse como alguien diferente, no como el montón que no tienen a Dios. No hay ninguna manera. Aleluya. Entonces, estas marcas son también, déjeme decirle, para toda la vida y también para la eternidad. Son marcas. Es decir, nuestras vidas están marcadas de por vida y por la eternidad. Aleluya. Ahora, cuando habla del sello como el Espíritu Santo, está hablando de algo que tiene una importancia enorme, enorme. ¿Por qué? Porque Primera Tesalonicenses dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué dice a continuación? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Déjeme decirle, hermano, hermana, amigo que escucha, usted que es parte de una familia donde hay cristianos y todavía usted está pensándolo, los que van a resucitar con Cristo, o mejor, los muertos en Cristo, son aquellos que tienen las marcas. Sí, Señor. Por eso dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Entonces, hay marcas, ciertamente. Dios ha marcado su pueblo. Dios tiene marcas sobre los suyos. Donde quiera estén, donde quiera vayan, ahí están marcados. Aleluya. Sí, Señor. Y déjeme decirle que cada uno de todos estos hombres y mujeres que transitan por las grandes ciudades, la ciudad intermedia, el pueblo, el caserío, la vereda, por todas partes, cada quien tiene sus marcas. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor ha marcado también los suyos. Gloria al Señor. Aleluya. Déjeme decirle que esas marcas son respetadas, porque hay en el mundo espiritual, hay dos reinos. Nosotros hemos sido trasladados, dice la Biblia, al reino de su amado Hijo. Pero hay otro reino, que es el reino de la oscuridad. Tiene otro líder, pero también está interesado en conquistar a aquellos que se han salido de su control. Pero mire, Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y escuche, y el maligno no le toca. Es terreno vedado, porque él sabe quién está marcado, él sabe quiénes están marcados y él no puede tocarlos. Hay muchos testimonios de lo infructuoso que ha sido para la fuerza del mal intentar hacer daño a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ven las marcas del Señor en ellos, tienen que retirarse, tienen que irse muy lejos. Sí, Señor. Déjeme, entre las muchas cosas que hemos oído, que hemos sabido, que nos hemos enterado, quiero rescatar un ejemplo de algo que pasó, y esto, mis hermanos, es de la vida real.
Sí, señor, esto pertenece a la vida real. Una mujer se acerca al frente de una casa. Es medianoche, son las 12 de la noche, acaban de darse las 12 de la noche. Esta mujer se acerca y en el antejardín de esa casa entierra algo, se agacha, escarba un poco, deja algo allí, lo cubre con la tierra, pero esa mujer, así agachada como estaba, así quedó, mis hermanos. No pudo levantarse, no pudo enderezarse. Así siguió por un cierto tiempo, pocos días quizá. Entonces, esa mujer que practicaba cosas de ocultismo fue donde quien era su jefe, su superior, y le contó su experiencia, lo que le había sucedido. Y el hombre le dijo, tiene que volver a esa casa, retirar lo que dejó, porque eso indica que hay en esa casa, en esa familia, un espíritu muy superior y más poderoso que el nuestro. Esto es una de las muchas referencias y testimonios que hay acerca de cómo las fuerzas del mal se han visto impedidas para actuar en la vida de los hijos de Dios. La razón, las marcas. Porque esas marcas dicen que eso es terreno vedado para ellos. Aleluya. Quiero referirles algo más. Allá por los años 70, estábamos en una ciudad por allá de La Guajira, se convirtió un hombre y sus antepasados, sus generaciones, varios de ellos, de sus antepasados, habían vivido practicando la brujería, la hechicería, en fin, y de eso vivían. Y a través de ese hombre nos enteramos que una de las cosas que ellos utilizaban para sus trabajos, como le llaman, era la tierra de cementerio. Claro que ellos usan muchas otras cosas más. En fin, bueno, la tierra de cementerio es lo que ellos utilizaban y creo que lo utilizan todavía. Quiero hacer ahí una breve pausa para leer lo que dice 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20 es una escritura que nos deja saber sobre la representación nuestra. ¿En razón de qué? Dentro del campo diplomático, dentro de las representaciones de los países en otros países, por ejemplo, hablemos de las embajadas, eso es considerado prolongación de territorio. Un ejemplo más claro. Colombia tiene un embajador en Argentina, donde están las oficinas y donde ese hombre vive, eso es considerado territorio colombiano. Así que las autoridades incluso de ese país no pueden entrar allí sin que haya una autorización, sin que haya un permiso, en fin. Entonces, a eso se le llama prolongación de territorio. Muy bien, tenga eso en mente, por favor. 2 Corintios 5:20 dice entonces, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que somos embajadores. Somos parte del cuerpo diplomático del cielo. Estamos cumpliendo una función aquí en la tierra. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Somos la prolongación del territorio del reino de los cielos. Aleluya. Gloria al Señor. Si nosotros regresamos entonces a lo que estaba mencionando, cómo toda esta gente que vive y trabaja en la oscuridad, una de las cosas que utiliza para sus trabajos, como ellos lo llaman, es la tierra de cementerio. Pero escúcheme algo más antes de terminar esta mañana. Hace años estuve frente a un cuadro que me pareció muy hermoso. Un cuadro que vi, es un cuadro que muestra un cementerio. En ese cementerio, y quizá los que me escuchan lo han visto, en algunas, muy cercano a muchas de las tumbas, hay como un banquito donde la gente se sienta, llegan, se sientan. Unos dicen que para rezar, otros dicen que para pedir favores, bueno, por diferentes razones. Pero en ese cuadro que yo estaba observando aquel día, había un ángel sentado.
Su espada estaba desnuda, no estaba en la vaina, estaba apoyada en tierra delante de él, y él tenía sus dos manos así, muy cerca de la empuñadura. Había sepultado en ese lugar, según la lápida, un hijo de Dios. Qué maravilloso es saber, hermanos, que ni la tierra de cementerio, porque ese hombre me lo dijo, ni la tierra de cementerio donde está los restos de un hijo de Dios, de una hija de Dios, no les sirve a ellos para hacer sus trabajos. No, Señor, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque ahí hay alguien que tiene las marcas que el Señor ha puesto sobre aquello que fue un hombre o una mujer. Por eso es que la Biblia dice también que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque allí está, pero las marcas siguen ejerciendo su función. Luego entonces, en la vida de aquel tiempo de la antigüedad, cuando los hombres o mujeres aceptaban ser esclavos por el resto de la vida y llevaban una marca, que eso era lo que quería decir, también el Señor ha puesto marcas en la vida de cada hombre y de cada mujer que decidió voluntariamente recibirle a Él como su Señor, como su dueño. Aleluya. Recibirle como su dueño y como su Señor, sabiendo que si antes que Él vuelva nosotros vamos a la tumba, nadie podrá tomar tierra de ese lugar. ¿Por qué? Porque eso es prolongación de territorio divino. Aleluya. Gloria al Señor. Esa es prolongación de territorio. Nadie puede para hacer trabajos porque no les sirve esa tierra. Ellos buscan otros donde hay otras señales y otras cosas en las lápidas y ciertas frases y cosas que los orientan a ellos. No, las nuestras lápidas podrían decir: yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor.